Creo lo que creo, la primera edición de nuestro podcast. Hoy conmigo tengo a Janice Silvestri, Hola. Mi amiga de Puerto Rico. Y bueno, empecé este podcast porque quería aprender de otras mujeres hispanas de distintos países en el mundo para conocer cómo ellos caminan en su identidad y propósito. Y aún más específico, cómo han superado una lucha en su vida, porque creo que es importante compartir nuestras historias, aprender unos de los otros y poder ayudarnos en nuestra identidad y propósito también. Y por eso empecé esto y conmigo tengo mi primera Entrevista, estamos aquí. Sí, con Janice. Entonces, bueno, Janice, no sé si tenés algunas preguntas para mí antes que empecemos. Bueno, es que en realidad cuando me invitaste estuve muy curiosa sobre por qué esto y por qué ahora. Sí, buena pregunta. Bueno, creo que en estos tiempos que tenemos con el coronavirus, algunos estamos en cuarentena todavía, creo que es importante poder estar conectados a Dios, y como tenemos cosas así como YouTube y podcasts que podemos aprender de otros y no dejar de reunirnos, aunque si no sea en persona, pero reunirnos con otros creyentes y aprender de ellos. Y creo que, bueno, como se llama, creo, lo que creemos dirige nuestra vida. Y quiero aprender más cómo mujeres están viviendo durante este tiempo de incertidumbre en distintos países, y al mismo tiempo cómo todavía están haciendo su propósito que Dios los ha llamado para hacer. Qué bien. Y yo sé que habíamos hablado anteriormente sobre nuestra visión para el pueblo hispano. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, bueno, como mi familia es de Sudamérica, mi mamá de Argentina, mi papá de Perú, mis abuelos fueron de Uruguay y de Chile. Nosotros trabajamos mucho en Uruguay, ahí tenemos una propiedad en donde hacemos retiros para misioneros, para iglesias hispanas, para gente que trabaja en ministerio, para darles un tiempo de descanso. Y bueno, pensé, ¿por qué solo nos estamos enfocando en un solo país? ¿Por qué no ayudamos o usamos esta plataforma que Dios nos ha dado a distintos países para aprender cada uno y también para ayudarnos en estos tiempos y animarnos? No, y definitivamente compartimos eso las dos, el deseo de poder alcanzar al pueblo y la mujer hispana, ¿no? Que necesita apoyo, que necesita ánimo, que necesita compartir ideas y necesitamos levantarnos, ¿no? Y usar nuestro conocimiento para beneficiar a otros. Así que yo te doy muchas gracias por invitarme y por estar aquí en esta primera edición de esta sesión. Ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar la mujer hispana en términos de cuán frecuente? ¿Qué tipo de temas vamos a escuchar? Cuéntame, sí. ¿Qué tienes en mente? Bueno, el plan es que cada semana voy a hacer una entrevista con una mujer de un país distinto y aprender de su vida, de cómo están viviendo en su identidad y propósito, y también escuchar su historia. Creo que eso es importante, conocernos así, porque eso creo que es muy impactante en la vida, ¿no? Aprender de los demás. Y bueno, el plan es que cada semana en nuestro canal de YouTube poner otra entrevista de una mujer hispana de algún país distinto. Perfecto, yo creo que es una gran idea. Todos necesitamos un héroe, necesitamos inspiración para poder modelar o repetir lo que vemos, ¿no? En el ámbito positivo. Así que muchas gracias por organizarlo. Y no tan solo eso, muchas tenemos ideas, ¿verdad? Pero no todo el mundo lo pone en práctica. Y como hay un hecho que dice en español que de lo dicho a lo hecho es buen trecho.
Muchas gracias por llevarlo a la realidad y gracias por invitarme nuevamente a estar aquí. Bueno, gracias a ti, Janice. Y ahora tengo algunas preguntas para ti. Pues aquí estamos, listos. Sí, listos. A ver, para ti, ¿cuál es la diferencia entre identidad y propósito? ¿Qué son? ¿Qué significan? Pues fíjate, yo como intérprete nunca le había dado mucha importancia a la definición de las palabras, pero una vez me encuentro interpretando, pues me he dado cuenta que hay diferencias y eso me ha llevado a prestar más atención. La palabra de identidad con la palabra de propósitos parecen ser similares, pero no lo son. Identidad es todo lo que conlleva quién soy, cuáles son mis talentos, cuáles son los dones que Dios me ha dado, cuáles son mis intereses. Pero mi propósito es cómo los voy a implementar, cómo lo voy a llevar a cabo, qué voy a hacer en mi vida y cómo voy a usar esos talentos para hacer un impacto en esta vida. Entonces, para mí esa es la diferencia. Uno es lo que tienes y el otro es cómo lo vas a usar y en qué campo lo vas a usar. Entonces, el propósito sería Dios te creó para hacer tal y tal cosa, sí. Pero tu identidad es quién eres. Correcto. ¿Qué atributos tienes? ¿Qué dones tienes? ¿Qué intereses tienes? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Okay. Definitivamente. Y basado en eso, ¿cómo te describes vos misma? Bueno, eso fue es una pregunta muy interesante. Yo diría que yo siempre me levanto todos los días. Tú sabes ese anuncio que en inglés le dicen The Energizer Bunny, que es de esas pilas de la marca Energizer, que uno se levanta y corre y le da al tambor. Así soy yo la mujer energética que no para, con mucha energía y mucho gozo. Siempre me gusta estar riéndome, muy positiva. Si hay algún obstáculo, me gusta buscar la manera de cómo sobrepasar y vencer el obstáculo. Yo diría que eso sería, y las eficiencias. Yo me levanto todos los días por la mañana pensando, si voy a subir las escaleras, ¿qué me puedo llevar conmigo para no tener que dar dos subidas a la escalera? Todo siempre eficiente. ¿Cómo puedo crear la eficiencia? Así me describo. Sí, como Janice es mi amiga, sé que todo que ha dicho es real, es cierto. Sí, tiene mucha energía y como así aquí decimos una morning person, ¿no? Que en la mañana completamente estás lista para ir y vencer. Sí. Qué bueno. Y definitivamente las baterías se me acaban. En baterías en Puerto Rico son pilas, ¿no? Pero se me acaban las pilas al final del día. Ya cuando llega a las 10 de la noche estoy que caigo en la cama. Sí. Pero me levanto con muchas ideas. Definitivamente. Muy bien. Y energía. Bueno, próxima pregunta. Sí. ¿En qué dice la gente que eres excelente y quizás también qué haces con el menor esfuerzo? ¿Es algo natural para ti? Pues cuando yo pensando en mi anuario de escuela superior, una de las descripciones que pusieron bajo mi foto fue que ¿qué no logrará Jenny? Así, y me hizo pensar esa descripción porque yo siempre, yo encuentro que lo que te sale natural, tú no sabes que es natural para ti, tú piensas que todo el mundo tiene esa misma habilidad y no es así. Lo que yo entendí para mí es que para mí es natural resolver problemas, para mí es natural organizar, para mí es natural coordinar, para mí es natural pararme enfrente de las personas a hablar y para mí se me hace tan fácil que pensar que alguien le tenga miedo y se ponga nervioso hablando en público, eso para mí como que a quién se le ocurre eso, no puedo relacionarme con eso porque a mí no me da miedo hablar en público, pero yo sé que a otras personas que sí, a mí no me da miedo saltar de un lugar alto, pero a otras personas sí, para mí es natural, ¿no? Y inspirar a personas y ser inspirada, me fascina ser inspirada también. Y también es bueno preguntar a nuestra familia o amigas cercanas qué ellos piensan, ¿no? ¿Qué hacemos en una manera excelente o que ellos piensan que somos buenos en esto, porque a veces también nosotros no sabemos. Y no lo vemos. Y no lo vemos, pero si preguntamos a los que están más cercanos, ahí sí podemos tener una idea, sí, eso para mí es natural, que quizás pensamos que para todo el mundo debe ser así, ¿no? Sí. Pero así podemos adivinar qué
que nos va fácil, que es natural. Esa es definitivamente una buena manera de ver cuáles son nuestros talentos. Para nosotros es más fácil ver cosas en otras personas, ¿no? Como yo puedo ver en Sofía, mi hija, o en Daniel, mi hijo, que ambos tienen talentos completamente diferentes, pero y algunos los he descubierto por accidente. Como por ejemplo, yo descubrí que tenía una habilidad de coordinar cuando me pidieron que coordinara una venta por consignación. Y no era lo que yo quería hacer. Yo pensaba que yo tenía que estar liderando el grupo. Pero cuando me invitaron y lloré, y el Señor me confirmó que era lo que tenía que hacer. Lo hice y descubrí durante ese proceso, haciendo algo que yo no pensaba que me interesaba. Fue cuando descubrí que tenía un talento en coordinar. Así que a veces es bueno tomar esos pasos que uno no piensa le va a gustar. Es bueno experimentar, aunque sea un poco, para descubrir. Pero algo que dijiste fue que cuando oraste a Dios, que Él te confirmó. Sí. ¿Cómo te confirma a ti Dios tus oraciones? Pues fíjate, a veces de distintas maneras. A veces viene a través de una persona. A veces estoy sentada y una persona está hablando y dicen una palabra y la palabra resonó bien alto en comparación con todo lo que se estaba diciendo. Y es como si me llegó al corazón, como dicen en Puerto Rico. Pues, y yo ahí es que me doy cuenta. A veces estoy leyendo, a veces, y sale en la palabra de Dios mientras estoy leyendo, pero yo diría, y te vas a reír, pero a veces viene en las tablillas. Así que a veces las tablillas tienen mensajes y yo, wow, pero siempre hay como si suena más alto que la voz natural que escuchamos alrededor. A veces es a través de canciones, pero yo diría es ese como que retumba. Yo diría que esa palabra retumba en comparación con el resto de lo que estás escuchando o viendo de por sí. Y no debemos limitar a Dios porque Él nos puede hablar en cualquier manera, como dijiste, ¿no? Puede ser en una película, en una canción, por la naturaleza, como dicen los salmos. Y otra cosa que yo he aprendido también es que a veces yo le pido, Señor, guíame. Pero entonces, ¿qué? No espero que me guíe, no presto atención. Pero si cuando tú tienes un guía, tú estás mirando al guía. Estás buscando los rótulos en la carretera para que te den el camino. Y Dios es igual. El problema es que yo encontré que yo no estaba esperando una contestación. Y por ende no tenía los ojos para ver los rótulos que Él me estaba poniendo en el camino, que a veces son mensajes repetitivos, uno detrás del otro. Y entonces, si no, pues, que no tenía los ojos los oídos para escuchar. Tú sabes, porque a veces podemos ver con los oídos. Acabamos de venir del Gran Cañón, de tirarnos a través del río Colorado. Y yo podía escuchar cuando venían los rápidos. Porque se escuchaba, sin verlos yo podía ver. Igual que cuando estás en la calle y vas a cruzar, a veces tú no has visto el carro, pero escuchaste que venía el carro. Y ya sabías. Y a veces nosotros tenemos que tener esos oídos y nuestros ojos esperando, porque Él dice que Él te va a guiar, que Él es tu guía. Entonces tenemos que si eso sabemos, tenemos que estar pendientes en todo momento. Me encanta esta palabra, pendiente, pero al mismo tiempo tenemos que estar conectados a Dios, porque si no estamos conectados con Él, tomando tiempo con Él, leyendo la Biblia, orando, no vamos a estar pendiente porque estamos totalmente desconectados. Sí. ¿No? Y las distracciones son increíbles. Sí. Y tenemos que estar alertas. Y Jesús nos dijo eso, que estuviéramos alertas y estar pendientes, no dejar que el día tome su control y nos distraiga. Y habías dicho al principio de la entrevista que sos intérpreta, ¿sí? Y cuéntanos un poco de eso y si amas lo que haces o quizás haces algo más que te encanta, más que interpretar. Pues sí, el ser intérprete fue una contestación a una oración. Porque ya después de haber sido madre, estar en casa, yo me quedé en casa para criar a mis hijos. Necesitaba, después de haber trabajado y estudiado, entonces me caso, paro de trabajar, necesitaba algo para poder sentirme que estaba contribuyendo. Y en oración el Señor me dijo, pues, ¿qué dones tienes? Y uno de ellos es que sí, yo hablo español, pero hablo inglés.
y era natural, era algo fácil y natural. A veces no tenemos que ir a buscar una educación nueva, a veces ya tenemos los dones y la capacitación completa. Yo tengo un segundo lenguaje y Dios dijo, pues ve, y me certifiqué y empecé a trabajar y pues me ha gustado mucho porque a mí me gustan las aventuras y verdaderamente que cada vez que yo entro a una situación para interpretar es una aventura nueva porque nunca sé lo que la persona va a decir, nunca sé qué caso voy a interpretar, nunca sé qué situaciones se van a presentar y eso pues me da satisfacción a mi necesidad de tener una aventura, de esa adrenalina que uno le da cuando estás en una situación inesperada. Y eso satisface esa necesidad que mi personalidad tiene de tener aventura todo el tiempo. Entonces, ¿puedes decir que estás viviendo en tu identidad, caminando en tu propósito? Sí, en ese campo también, porque no tan solo satisface esa necesidad que yo tengo de dar rendimiento, ¿no? De recibir el reto y de ser exitosa en ese reto, ¿no? Pero también tiene el hecho de otra área de mí que a mí me gusta ayudar. Me gusta poder dar compasión porque a veces me encuentro en situación de ser compasiva y de dar aliento y ánimo a personas que están pasando por situaciones diferentes. Aunque ya sea tocar en el hombro mientras están testificando, llorando por algo que les pasó, o que estén buscando una contestación o una ayuda para comunicar su desesperación con otra persona. Pues eso me da gran satisfacción poder ayudar a otra persona también. Que es mucho, se ha formado mucha parte de mi identidad específicamente al conocer a Cristo. Porque Él nos comanda, ¿no? Amar al prójimo, nos comanda ayudar, nos comanda servir y que seamos siervos o sirvamos como Él sirvió, ¿no? Sí. Y me encantó como dijiste que eso fue una respuesta de una petición de oración que tuviste. Entonces se puede decir que si no sabemos nuestra identidad, nuestro propósito, que le pedimos a Dios, que eso es algo que bueno, que las dos hemos hablado en muchas veces, que es algo que pedimos a Dios y que estemos en tiempo de silencio para escuchar, porque muchas veces hablamos y no dejamos para que su espíritu nos hable y nos confirma, como habías dicho antes. Y si hay alguien ahí que no sabe su identidad, su propósito, que le pedimos a Dios porque Él es donde viene nuestra identidad, de Él viene nuestro propósito. Y eso me hace también pensar el hecho que a veces uno dice, pero es que yo no escucho esa voz, no tengo ese retumbar. A veces son ideas, a veces son pensamientos que vienen después de haber preguntado, Señor, ¿qué hago? Y eso fue la idea que vino y dice, pero entonces yo tuve, pues, ¿será eso que será lo que tengo que hacer? Sí, eso es fácil, eso es algo que puedo hacer y me daba la libertad porque yo no quería ir a trabajar a tiempo completo. Yo quería la flexibilidad y el ser contratista como intérprete me dio esa flexibilidad, pero fue una idea y a veces hay que explorar esas ideas. Y entonces dice, pero yo ¿cómo sé si voy por el camino adecuado? Pues a veces se te cierran las puertas y Dios abre puertas y cierra puertas de esa manera, no para dejarte saber si es el campo en el que el camino que debes seguir. Sí, porque al mismo tiempo nada es gastado, ¿no? No es algo que bueno, perdí el tiempo haciendo eso, que Dios puede usar cualquier cosa, ¿no? Sí, para desviarnos. O puede usar un desvío para llevarte al camino que tú necesitas. Y ahí aprendemos para lo que Él tiene para nuestro futuro. Totalmente. Y eso yo también lo he aprendido. Yo, igual que la historia de Moisés, que fue y vivió con el faraón y aprendió un sinnúmero de cosas, de cómo ser un líder. Después se va al desierto y aprende a vivir en el desierto. Todos esos años uno los dice, pero qué pérdida de tiempo, pero no lo fue una pérdida de tiempo. Yo lo he visto de igual manera, años de distintos caminos que digo, pero ¿por qué? Y ahora cuando miro hacia atrás me doy cuenta que cada uno de esos momentos me capacitó para poder hacer lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Sí. Y también me dio confianza en mí misma. Tal vez no era capacitación, pero el aprender que yo puedo perseverar, que yo puedo sobrellevar y puedo lograr lo que lo que he pensado lograr y lo que he querido lograr. Y eso es el poder tener esa confianza, esa fe en sí mismo, ¿no?
en que uno puede es igual de valioso que saber que tengo un don o un conocimiento, ¿no? En algo. Excelente ejemplo de Moisés. Nunca pensé en eso, pero sí, gracias. Gracias por acompañarnos en esta primera parte de este primer episodio de Creo lo que creo. Asegúrense de ver la segunda parte en el próximo video y nos vemos la próxima vez. Gracias.